Quien me contempla, me consuela. El manto de la Virgen ha sido siempre objeto de veneración por los fieles católicos, hijos de María Santísima. Bajo su amparo nos acogemos segurísimos de su protección. Se cuenta incluso la famosa historia, conocida como el manto de la zamarrilla del bandolero Cristóbal Ruiz, alias el Zamarrilla, que en 1800 huía de la justicia. Al verse acorralado y sin sus hombres, Zamarrilla huye y encuentra refugio en una ermita de Málaga. Allí ve la imagen de la Virgen de la Amargura y se esconde bajo su manto para no ser descubierto por los soldados. Desde el manto de la Virgen, Zamarrilla saca una rosa blanca que llevaba como ofrenda y la clava con su puñal en el pecho de la imagen. En ese momento, la rosa se tiñe de un intenso color rojo. Aterrorizado y conmovido, el bandolero se arrodilla ante la Virgen, implorando perdón por sus pecados. La Virgen, mediante este milagro, intercedió para que se expiaran sus culpas, y Zamarrilla, en señal de agradecimiento, se retiró de su vida de bandolero para convertirse en ermitaño, en una vida entregada a Dios. Siglos antes, la tilma de Juan Diego, que con rosas milagrosas encontradas en la montaña por él, como un signo de fe para que el obispo Zumárraga creyera, cuando desplegaba el manto ante sus ojos, se imprimió la imagen de Nuestra Señora del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe, una imagen que desafía a todos los científicos y que mantiene viva la presencia de María. Es una imagen con una revelación apocalíptica. Esa tilma o manto es de color azul y contiene 46 estrellas. Estas 46 estrellas están dispuestas de manera exacta como en el cielo, en la noche del 12 de diciembre de 1531, la noche en que ocurrió la aparición. La constelación de Virgo, representada sobre el corazón de la Virgen, se ha visto como una confirmación de que la figura que aparece es la Virgen Santísima, y la constelación de Leo, en el vientre de María, recuerda que la imagen de la tilma representa a una mujer gestante del Rey del Universo. Como ya hemos explicado en otro vídeo en el canal, la reciente investigación de Alessandro Massano supuso un impactante descubrimiento que nos mostraba más claramente el mensaje apocalíptico de la tilma. El 12 de diciembre de 1531, durante el reinado del Papa Clemente VII, las estrellas representan una profecía sobre los futuros papas con respecto a esa época. De hecho, desde el sucesor de Clemente VII, Pablo III, hasta Benedicto XVI, se han sucedido 46 papas, tantos como estrellas presentes en el manto azul de la Santísima Virgen. Pero si esto pudiera parecer una coincidencia, la confirmación la da el hecho de que las 46 estrellas presentes fueron identificadas por el erudito Mario Rojas Sánchez hace algunas décadas. Y fueron identificadas como 46 estrellas que realmente existen en la bóveda celeste, pertenecientes además a 14 constelaciones. Y los 46 papas que se sucedieron han elegido curiosamente 14 nombres diferentes con el mismo número de estrellas de las constelaciones presentes en la tilma según esta referencia. ¿Casualidad? Imposible, absolutamente imposible, y claramente un signo celestial que nos regala Nuestra Señora para que entendamos que el Papa Benedicto fue el último Papa canónico válido de nuestra Iglesia. Y junto a Garabandal y su profecía de los papas restantes a la muerte del Papa Juan XXIII, según le dijo la Virgen a Conchita, de que el que se correspondió con Benedicto sería el último y que luego se daría el inicio del final de los últimos tiempos. Este dato es coincidente con la lista de San Malaquías, algo que no negó el propio Benedicto XVI a pesar de estar en sede impedida, cuando en 2016 contestaba a su biógrafo, el periodista Peter Sigwart, sobre la posibilidad de que se estuviera cumpliendo en él dicha profecía
Y Benedicto XVI respondió: todo puede ser. Hoy, en este programa, te hablamos de que la Virgen Pura Dolorosa en Umbe nos dejó un regalo muy especial, la mayor reliquia que ella nos podía dejar de sí misma, parte de su propio manto, bajado del cielo por un ángel enviado por ella. En este vídeo te explicamos los 5 mensajes donde en Umbe se habla del manto de la Virgen y la importancia y significado de lo que significa que bajara del cielo junto a las velas, así como el celestial resplandor, y todo para unir al reino de Dios. Todo lo que necesitamos saber para estar bien preparados para la parusía. María no nos desampara ni nos deja huérfanos en esta dura prueba, la última prueba de la Iglesia en la que estamos como ovejas sin pastor. Ella es la divina pastora y en este vídeo vas a volver a darle gracias, te vas a volver a maravillar y esperemos que todos podamos comprometernos más y más con ella y con su invitación para formar parte de su ejército, de los apóstoles de los últimos tiempos, para esta batalla final apocalíptica. Dios nos lo conceda. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Hoy el programa de Umbe, como habéis visto en la presentación, interesantísimo, el manto de Nuestra Señora. ¿Qué importancia tiene ponerse bajo el manto de María? Impresionante lo que significa ponerse bajo el manto de María. No te quiero decir nada, meterte en su Inmaculado Corazón, como ella nos ha insistido, sin cansarse constantemente, que nos consagremos a su Inmaculado Corazón, que nos metamos en el único refugio seguro que ella ha dicho, que es su Inmaculado Corazón. Un niño pequeño, cuando tiene miedo por algo o le va a regañar incluso su padre, cuando tiene poquitos años, se mete bajo las faldas de su madre, quiere protección, porque siente ante cualquier cosa que es normal. Es que somos los pequeños hijos de María. Vamos a tener mucha atención porque son los sacramentales alrededor de Umbe. ¿Qué significa un sacramental? Son signos sagrados, sagrados establecidos por la Iglesia, a diferencia de los sacramentos que están establecidos por Jesucristo para nuestro alimento espiritual. Los sacramentales los establece la Iglesia para que nos valgamos de ellos para prepararnos precisamente para recibir a Cristo en los sacramentos, en la Eucaristía, en la confesión, etcétera, para vivir la vida espiritual santamente. Para eso son los sacramentales. Y dentro de los sacramentales están las medallas, está el rosario y está el manto de María que vino del cielo. Agustín Aranda, ¿cómo estás? ¿Por qué es tan importante el programa de hoy? Muy buenas tardes, Arturo. Bueno, pues en este programa tan especial, hoy por cuestiones de espacio, no nos acompaña la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, a la cual tenemos mucha devoción y mucho cariño, y tiene unas prerrogativas impresionantes para esta época. Pero sí nos acompaña el retrato que amablemente nos regaló una amiga nuestra, con la Virgen Pura Dolorosa y el manto del que vamos a hablar hoy. El manto de la Virgen es un sacramental que bajó del cielo por indicación de la misma Virgen, lo trajo un ángel, no el manto completo, sino una muestra, y tiene un significado que, aunque lógicamente los sacramentales que bajaron del cielo, las velas y el manto, no venían con un manual de instrucciones explicando que una vela era la vela del Ministerium de Benedicto y la otra la del Munus, y que el manto pues sería comprendido 50 y tantos años después, su pleno significado, en fin. Pero ahora ya sí estamos en disposición de interpretarlo. Siempre hace falta la fe para eso. Claro, habrá quien diga, no estoy de acuerdo con vuestra interpretación. Pero bueno, igual que el manto de la Virgen de Guadalupe, también ha habido que trabajarlo profusamente. Y fue un amable suscriptor, un amigo, quien nos dio la idea de hacer este programa, porque él, muy observador, había reparado en algo que nosotros, por cuestiones de tiempo o porque nosotros no tenemos esa especial sensibilidad para lo artístico, no habíamos observado con detenimiento el manto de la Virgen. Pero desde el primer momento supimos que el manto no tenía una decoración así como así al azar. No, algo
querría transmitir la decoración del manto, ¿no? Bueno, entonces, pues en oración y con la ayuda de este amigo, de este suscriptor, vamos a dar unas explicaciones para que podamos entender qué significa el manto de la Virgen. El manto representa autoridad, protección. Es un lugar seguro. Debajo del manto de la Virgen no hay pecado, hay salvación. Así que todos estos conceptos tan importantísimos, conceptos ontológicos, no es que haya que ir a Umbe a meterse debajo del manto de la Virgen, obviamente, pero igual que la consagración al Inmaculado Corazón de María, ella nos quiere tener dentro de su corazón, allí, no es lo importante si estamos en una aurícula o en un ventrículo, creo que se llamaban, ¿no? Sino que estemos ontológicamente dentro del corazón de María. Pues vamos a ver el manto qué significa. En primer lugar, vamos a concretar. El manto bajó del cielo el día 9 de agosto de 1969. Previamente, unos días antes, unas semanas antes, había sido bendecida a perpetuidad el agua del pozo. 9 de agosto de 1969, sábado a las 22 horas, primera parte. A la hora señalada, 10 de la noche, fui al pozo. Estaba ya el ángel cuando llegué. Mi marido e hijos se quedaron bajo los tilos, como indicó el ángel el pasado día 7. Me santigué. Le dije, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Estás conforme para hacer todo lo que te manda y quiere la Virgen? Sí, haré todo lo que ella quiera. La Virgen quiere que su manto sea como este. Me mostró y me dio un pedazo de tela negra aterciopelada. Y este otro pedazo lo pondrás en la cruz. Estas velas quiere que se pongan a quemar donde ella se presentó la primera vez. Todo esto lo sacó de una bolsa roja de terciopelo que llevaba puesta en el cuello. Haréis una cruz blanca y avisarás al párroco que venga a ponerla aquí, donde yo estoy, que todo lo que he traído lo recoja y ponga en la cruz el pedazo de manto y será respetada. Al sacar las velas de la bolsa, quedaron encendidas ellas solas. Me dijo también que de aquella agua no la usaríamos más, y aseguró que aunque nos quitasen el agua no pasaríamos sed, que seguirá curando a los enfermos. Junto al manto, el ángel entregó dos velas, las velas que explican el papado. Es decir, el ángel trajo, digamos, información sacramentales para entender la primera línea generatriz de Umbe, las dos velas del Ministerium y el Munus de Benedicto, y dos pedazos de manto para que pudiéramos entender la parusía, que es la segunda línea generatriz de Umbe. Un trozo de manto tenía que servir como modelo para fabricar el manto. Y el otro, dijo la Virgen, que se pusiera, que se incrustara en la cruz que el sacerdote colocó en el pozo y la cruz sería respetada. Y así está siendo. Esperemos que no lleguen a tal descaro y a tal ofensa de mover de sitio la cruz. En fin, como sabemos que están allí de reformas por cuenta propia en la casa de la Virgen, sin ninguna autoridad espiritual para hacer eso. Bueno, el caso es que en el pozo, que representa la parusía, pues el principal sacramental que cura a sanos y enfermos es el agua, bendecida a perpetuidad, pero también tenemos el trozo de manto. Bueno, y en 5 mensajes en Umbe se habla del manto. Específicamente, la palabra manto está en 5 mensajes que vamos a leer hoy. Bueno, hemos dicho lo principal, significa protección, obediencia filial a la madre, porque ella nos invita a estar cobijados bajo su manto, pero eso por nuestra parte requiere un compromiso, obviamente. No es una entrada libre a una fiesta para que nos lo pasemos muy bien, estar debajo del manto de la Virgen. Y es lo que vamos a analizar. Si te parece... La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la Divina Escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad, aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua.
9 de agosto del 69, sábado, 10 de la noche. A la hora señalada, 10 de la noche, fui hacia el pozo. Estaba ya el ángel. Cuando llegué, mi marido e hijos se quedaron bajo los tilos, como indicó el ángel el pasado día 7. Me santigué. Le dije, bendito el que viene en nombre del Señor. El ángel preguntó, ¿estás conforme para hacer todo lo que te manda y quiere la Virgen? Sí, haré todo lo que ella quiera. La Virgen quiere que su manto sea como este. Me mostró y me dio un pedazo de tela negra aterciopelada. Y este otro pedazo lo pondrás en la cruz. Estas velas quiere que se pongan a quemar donde ella se presentó la primera vez. Todo esto lo sacó de una bolsa roja de terciopelo que llevaba puesta en el cuello. Haréis una cruz blanca y avisarás al párroco que venga a ponerla aquí, donde yo estoy, que todo lo que he traído lo recoja y ponga la cruz y el pedazo de manto y será respetada. Al sacar las velas de la bolsa, quedaron encendidas ellas solas. Me dijo también que aquella agua no la usáramos más y aseguró que aunque nos quitasen el agua no pasaríamos sed, que seguirá curando a los enfermos. Al despedirse, me agarró de las manos que las tenía muy frías, y así estuvimos unos minutos. Me hizo repetir con él varias veces: por la pura gracia que te concede Dios, Espíritu Santo. Amén. Me estiraba hacia arriba. Mi familia me dice que me vieron extraordinariamente alargada. Por último me dijo: que estas velas las apague ese ángel. Mandé a mi nieta Angelita que las apagara. Cuando comenzaron a cantar, se unieron como grandísimos coros celestiales que daban maravillosas tonalidades. La letra del canto fue: Tomad, Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones jamás, jamás. 1000 querubines bellos orlan tu dosel, quiero estar con ellos, Madre, llévame. Contigo en el cielo, colmado mi anhelo, qué feliz seré. Me contó un secreto que no se sabrá hasta después de mi muerte. Cuando el ángel se fue, me quedó un fuerte perfume en las manos que me duró unos 5 días. Del perfume dejado en las manos de Felisa fuimos testigos todos los de la casa. Ese día mi familia vio unos resplandores vivísimos y algunas partes del ángel. Felisa se fue sola hacia el pozo, sin velas, vestida únicamente con una bata. Solo ella fue testigo de cómo las velas quedaron encendidas ellas solas. Los presentes bajo los árboles fuimos Bonifacio, Inés, Feli y Angelita. Hubo 3 iluminaciones, primeramente sobre el pozo, luego todo el bosque, y la tercera cuando se hizo la luz grande. Nos alcanzó a todos una especie de soplo cálido, suave, muy agradable. Entonces, el manto nos prepara para la parusía, de eso se trata, de que estemos bien preparados, para lo cual tenemos que asumir la primera línea generatriz de Umbe, como está el papado. Difícilmente, por no decir imposible, será que nos preparemos bien para la venida del Señor si estamos en comunión con el Santo Padre León XIV, ¿verdad? Bueno, porque eso es desoír, contradecir a la Virgen. Entonces, el manto, propiamente dicho, 1000 querubines orlan el dosel, lo podemos interpretar, a ver, esto es interpretable, porque como hemos dicho antes, no hay unas instrucciones para que comprendamos qué significa cada parte del manto. Ese es el dosel, la banda esta con miles de puntitos que pueden ser los ángeles. En el borde del manto, la orla del manto. Ahora viene la interpretación de este suscriptor, que es buenísima, por eso hacemos este programa. En esta parte del manto, digamos, la parte exterior que vemos, podemos considerar que es la iglesia triunfante, el cielo. Entonces, nosotros estamos como iglesia militante dentro, entre las dos bandas. Estamos todavía aquí, no estamos en el cielo. ¿Y cómo podemos interpretar nuestra banda, la banda central? Es una banda donde está el número 7. Nosotros estamos en la línea de tiempo. La Virgen ora por nosotros, para nuestra salvación, para que seamos iluminados. La cruz del Santo Rosario
está aquí, en la M. María es coronada como Madre de Dios y como Madre de la Iglesia. Y debajo, en estas dos figuras que evocan al embrión de la maternidad, que hemos sido padres, hemos visto las ecografías y efectivamente el ser humano así empieza, cuando es concebido, con esta forma embrionaria. Pues, y además hay unas semillas que van cayendo. Pues podemos interpretar como que la iglesia militante y la iglesia purgante están en esta banda, todavía no están en el cielo. Necesitan oraciones, necesitan cruz, sacrificios. Y la iglesia triunfante nos da el ejemplo de que cayendo a tierra y muriendo, como estas semillas, se da fruto. Hay flores, ¿dónde? En la parte del cielo, en la parte exterior del manto, que es la iglesia triunfante. Nosotros estamos llamados a eso, a caer al cielo, a morir a nosotros mismos por amor, bajo la protección de la Virgen, y algún día podremos, claro, cuando ya no estemos aquí en esta vida, porque nuestro tiempo es limitado, seguir dentro del manto de la Virgen, pero ya en el cielo, que es a lo que estamos llamados, o en la parusía. Si seguimos vivos, bueno, pues ojalá podamos ser arrebatados, o si no, ser del pequeño resto, en fin. Entonces, así, de esa forma tan bella, se puede interpretar lo que supone el manto de la Virgen. Este suscriptor nos dijo que además parece como que hay un cordón umbilical uniendo a todos sus hijos, todos estos, bueno, embriones, ¿no? Y así es, ¿no? Y unas semillas que caen. Y estamos llamados a ser flores. En la segunda parte del mensaje central, la Virgen pide que se le acerquen unas flores blancas y rojas. Y el niño Jesús, el día 1 de septiembre, dijo: hoy mi madre estará contenta con tantas flores. Claro, tenemos que ser flores para María, flores fragantes, que tengamos el olor a su hijo. Por eso hay un olor a perfume. En un B hay muestras de que los 5 sentidos pues captan la sobrenaturalidad. El hombre tiene 5 sentidos. Bueno, entonces por eso hay tacto, hay olores, hay sabor, como cuando Felisa recibió la Sagrada Forma, hay sonidos, bueno, y hay un perfume fragante. Así que, bueno, pues así podemos interpretar el manto. No sé, Arturo, si quieres añadir algo más. El buen olor a Cristo, ¿no? Estamos llamados a tener el buen olor a Cristo, como dice San Pablo. No hay que oler a ovejas, hay que oler a Cristo. Hay que oler a Cristo. Y el sacerdote tiene que oler a Cristo, porque es otro Cristo. Así que sí, yo quería comentarte también que estoy viendo ahí la M, en los laterales de la M, que es María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, forman como 2 embriones, ¿verdad? Entonces tenemos que meternos en el seno de María para que ella nos engendre como hijos suyos y de Cristo y de Dios, ¿no es? Y entonces ella es la que da como fruto a Jesús, fruto bendito de su vientre, y tiene que dar como fruto también a sus hijos, cristificarlos. Entonces hay que meternos en el seno de María bajo su manto, que es la misma idea. Es la misma idea. El corazón está más arriba, el vientre, María reina en el centro, coronada como Madre de Dios, Madre de la Iglesia. Bueno, hay una plenitud, no queda nada fuera de esta interpretación, porque Dios nos ama a todos, nos llama a todos bajo la maternidad de María. Eso sí, quien no quiera ser hijo de María, pues lo tiene muy difícil, no imposible, pero muy difícil porque es voluntad de Dios que nosotros aceptemos a María como madre. Los 2 mayores dones que nos ha dado Dios, sin duda, son la Eucaristía y a su madre. No hay mayores dones. Efectivamente, Agustín, pero fíjate tú la trampa de Bergoglio, que él siempre presentaba a la Virgen solo como madre, discípula, y ¿cuál era la otra que decía? Madre, discípula y no me acuerdo. Pero claro, no te presentaba la segunda parte. Es madre, sí, pero no solo es discípula, también es maestra y aparte es corredentora, abogada y medianera de todas las gracias. El quinto dogma que tanto disgusta a la antiiglesia. Porque es un manto doloroso. Es que no hay gloria sin cruz. Tenemos que abrazar la cruz.
Bueno, muy bien, Agustín, muy interesante todo lo que nos estás comentando. Yo también quisiera comentar, si te parece, las 3 palomas que aparecen ahí, también aparecieron en una procesión con la Virgen de Fátima. Vemos esa conexión, a los pies de la Virgen se posaron 3 palomas en una procesión y no se iban. Una cosa que llamó muchísimo la atención a la gente, las 3 palomas que representan al Espíritu Santo como los 3 resplandores de luz, porque el Espíritu Santo es el esposo de María Santísima y es, digamos, como el protagonista de la parusía, porque el Espíritu Santo empieza con el segundo Pentecostés, con el gran aviso, y sigue después, en todo momento, dándonos las luces para que cumplamos con nuestra misión, para que nos hagamos dignos. Los 3 momentos de la parusía, el gran aviso, los arrebatamientos y finalmente el juicio de las naciones, representan esas 3 palomas, ¿no te parece, Agustín? Claro que sí. Es que el día 9 de agosto del 69 fue importantísimo porque ahí vimos la prefiguración de la parusía de varias maneras. A Felisa la vieron muy alargada, muy estirada. Los ángeles harán la separación del trigo y la cizaña. En el pozo representa el lugar de la parusía donde está el agua, poderoso sacramental. Por eso, bueno, hay que tener muchísimo respeto y que a nadie se le ocurra hacer un uso indebido de los sacramentales de Umbe como está sucediendo. Porque hay un canal, lo dijimos en un vídeo anterior, que está mercadeando con el agua de Umbe, con los mensajes, y lo último que han dicho es que quien tenga la medalla que ellos distribuyen será arrebatado. Eso es una barbaridad. Jamás la Virgen ha dicho eso. Ni siquiera ella ha dicho que quien tenga el agua será curado. Eso dependerá de la disposición de la persona y de la voluntad de Dios. No por tener agua te vas a curar y menos aún por tener una medalla vas a ser arrebatado. Entonces, eso es muy, muy grave, porque eso es tergiversar el mensaje parusíaco de la Virgen. Efectivamente, Agustín, y ya que estás hablando de arrebatamientos, me ha llamado la atención en ese mensaje de 9 de agosto del 69, donde ella aparece alargada, que justamente después de decir que le insiste el ángel que diga que por pura gracia de Dios está recibiendo todo esto, pues los arrebatamientos también, y luego habla de un secreto que será revelado o conocido a la muerte de la vidente. Y yo te comentaba un día, no sé qué piensas tú, que quizás ese secreto, en el contexto que se da de los arrebatamientos, pudiera ser que a la muerte de la vidente, que ya fue en el año 90, y cuando pasaron ya 30 años, que era lo que tenía que pasar para que se empezara a entender, pues quizás ese secreto estuviera relacionado con los arrebatamientos. Sin lugar a dudas. Es que esta información permaneció no secreta por el hecho de que hasta que no falleciera Felisa no se abriera el sobre, sino que es que aunque se hubiera abierto el sobre, no se hubiera comprendido nada hasta llegado el momento de cumplimiento de la primera treintena. Es que mercadear con el agua o con la medalla y no explicar la parusía y cómo está el vértice de la iglesia y no alentar a rezar el rosario parusíaco sabiendo por qué, no es que la Virgen quisiera ser creativa y hacer esos cambios, sino que nos quiere preparar para la parusía. Todo es una armonía, se requiere la fe y el trabajo personal de cada uno, porque si hubiera sido ella muy explícita, habrían tumbado los mensajes. Entonces ya se sabe el secreto, efectivamente. El secreto es que el Señor viene pronto y ella nos prepara y por eso dice, vengo por mis hijos, vengo por toda la humanidad. Efectivamente, que viene pronto y además por fases, que son esas 3 fases y que los arrebatamientos no son al final y que tenemos que procurar ser dignos de lo que Dios quiera, sea lo que sea. Bueno, Agustín, ¿qué más tenemos que contar? Proseguimos, pero antes de pasar al segundo mensaje de los 5 en los que se nombra el manto, esta familia que representa a los justos y dignos que tienen luz, vieron las 3 iluminaciones en el pozo y notaron un soplo cálido muy agradable del Espíritu Santo. Pero no va a ser así para todo el mundo. Habrá un viento ardiente, se dice en Umbe, y en Prado Nuevo la Virgen es aún más explícita. Dijo a Luz Amparo, hija mía, en el aviso parecerá que el mundo está envuelto en llamas y muchos morirán de impresión. Es decir, que no vamos a notar todos los hombres lo mismo, claro que no. Viene Dios y pagará a cada uno según su conducta. Eso es del Evangelio. Lo que pasa es que para que la mayoría se salven, Dios es misericordioso y paciente y no lo hace todo de repente, de golpe al final, como la mayoría creen, ¿no?
Que además, mira qué curioso, los que tienen a preboste por papa o no se enteran o lo explican mal. O sea, hay una seria correlación, ¿verdad?, entre una línea generatriz y otra. Nosotros, por pura gracia de Dios, con trabajo y humildad, cada vez tenemos las ideas más claras de cómo es la segunda venida del Señor. Efectivamente, Agustín, y una cosa que quería comentar que se me había pasado, y es que nos da pena que el canal que se dedica a hablar últimamente también de la Virgen de Umbe, mezclándolo todo, pues todavía no se haya disculpado de haber apartado a los fieles de la comunión, de la misa. En fin, esto es, la Virgen en ningún caso nunca ha dicho que haya que dejar de comulgar, Agustín. Es muy, muy triste esto. Mira, Arturo, cómo se demuestra lo equivocadísimos que están echando mano de Umbe. La Virgen Pura Dolorosa es la primera que ha desenmascarado la impostura, que Bergoglio no era ni sacerdote, la toma del vértice de la Iglesia, que habrá un papa injusto. Y Umbe es profundamente eucarística. En ningún momento la Virgen ha dicho que no haya que ir a misa. Y habla de 3 apagones. Entonces, si la Virgen en Umbe habla de la impostura y dice que hay que ir a misa, ¿cómo se atreven ellos a decir que ya no hay que ir a misa porque hay impostura? Pero vamos a ver, interpretan muy mal, porque interpretan como a ellos les gustaría, tal vez para tener sus cenáculos, su misa tridentina o por lo que sea. Es que eso no es así. Hay que ser humildes y estar con el Señor mientras se pueda. Nadie es quien para estar por encima del precepto dominical. Nadie. Y si hay transubstanciación, hay que ir a misa. Hay que ir a misa mientras la misa sea válida, aunque duela, obviamente que tenga unos mínimos de decencia el sacerdote. Claro, si es un sacerdote absolutamente impresentable en su manera de celebrar, hay que buscarse otro sacerdote, otra misa. Pero en fin, por eso vamos a pedir para que en este canal tengan la humildad de reconocer su error y de decir nos equivocamos. No son las cosas como nos gustaría que fueran, pero mientras la misa sea válida, porque claro, entraron unas contradicciones terribles que se dieron ellos mismos a sí mismos la contra de muchas maneras, terrible, pero al final han seguido manteniendo el que no había que ir a misa, en fin, horrible. Y ahora meten mano a Umbe y te dicen que los que tengan la medalla que ellos distribuyen, que van a ser arrebatados, en fin, esto es una cosa terrible. Dios quiera que reaccionen positivamente. En fin, ¿qué más, Agustín? Bueno, proseguimos entonces, porque Dios nos libre de no ir a misa cuando debamos ir y también Dios nos libre de ir a misa cuando ya no esté el Señor para unirnos a la falsa iglesia. Es que por eso en la misión de Texas dice, estad en guardia, atentos, vigilantes, que aquí no puede confiarse nadie y pensar que ya puede poner el piloto automático. No, una cosa es tener una actitud de esperanza escatológica, sí, pero eso requiere una tensión escatológica. Bueno, segundo mensaje. Este es importantísimo. Me gustaría que lo leyeras tú, porque aquí se resume la situación actual. 16 de enero del 71. 16 de enero de 1971. Eran las 16:30 horas. La señora dijo: Os maldicen, os persiguen, todo está en contra vuestra, pero será grande vuestra recompensa en el cielo. El que pretende salvar su propia vida la perderá. El que dé la vida por mi evangelio le salvará el Señor, lo mismo al que sigue el camino de la verdad. Yo le dije: Señora, usted que lo puede, hágame el favor y póngame un día, y haga algo para que vea el párroco. Me dijo: Que se ponga suplicante en su alma a Dios. No sigue el camino de la verdad. Dios no se hace responsable, no verá la luz celestial. El ángel enviado por Dios con aquel celestial resplandor, las velas y el trozo de manto es para unir el reino de Dios. La Virgen rezó con nosotros el rosario y me dijo que en la letanía el Señor reinará, en vez de ruega por nosotros. Este mensaje, bueno, como todos realmente, pero algunos con más énfasis, de verdad, Arturo, que son para meditarlos, pues yo no sé, la de horas que nos podríamos tirar delante del sagrario meditando este mensaje. ¿Cómo estamos? ¿A qué estamos llamados? ¿Cuál es la situación? La
capitanía de la Virgen, la situación de los que nos rodean, el precio que vamos a pagar. Pero efectivamente, Agustín, observa la radicalidad de Nuestra Señora cuando dice, atento, os maldicen, os persiguen y ahora esto es clave. Todo está en contra vuestra, todo. Todo es todo, Agustín. O sea, la radicalidad de lo que significa lo que tú has dicho en alguna ocasión. O es papa o no es papa, o estás en una línea o estás en otra, pero esto de... ¿Cómo puede estar todo en contra vuestra, Agustín? Porque estamos pasando por lo mismo que pasó el Señor. Es que está en el catecismo. La Iglesia tendrá que pasar, punto 677, por su Pascua. Vamos a ser minoría, perseguidos, se van a burlar o a hacer cosas peores. Ya lo estamos percibiendo, unos más, otros menos, pero tenemos paz porque sabemos que ese es el camino de la gloria, porque no hay gloria sin cruz. Así que nuestra recompensa será grande. Es que ya lo hemos dicho en algún vídeo. A ver, si lo que nosotros y los fieles de UMBE, comprometidos, estamos haciendo, que es usar las palabras de la Virgen para confundir y para arremeter contra la Santa Madre Iglesia en la figura de los vicarios, Santo Padre Francisco y el Santo Padre León XIV, si eso fuera así realmente, es que no habría infierno suficiente para nosotros, porque eso es gravísimo en grado exponencial. A ver, eso es, bueno, pues Sí, ser Agustín, un agente del ministerio de iniquidad. Eso es gravísimo, pero en su contrario, los sacerdotes que están apoyando a estos que son impostores y que son agentes de iniquidad, pues entonces miremoslo también en ese sentido, a estos impostores que no son papas y que son agentes de iniquidad y están en comunión con ellos, alentando a la gente a que los tomen por papas, a darles una autoridad que han robado y que no tienen, porque son como el ladrón que pasa por la valla y no por la puerta. En fin, Agustín, entonces, claro, miremoslo también por ahí. ¿Qué pasa entonces? Pues que una de las señales de la veracidad de las Mariofanías de UMBE es su radicalidad, además de que hay profecías cumplidas, por supuesto, y que hubiera sido imposible que aquella mujer se inventase aquello, y luego cómo se han ido conociendo con todas esas vicisitudes de forma tan azarosa, desde aquel vídeo llamado, que ni siquiera se llamó UMBE 1, bueno, pero es que es el radical, UMBE radical. O sea, aquí uno no puede... decir, como yo conozco una persona que dice que sí cree en la Virgen de UMBE, pero que en lo del Papa no. Bueno, pues nada, es que no, eso no vale. Fíjate si es radical, Agustín, que la Virgen enseguida, su segunda frase es del Evangelio: el que pretende salvar su propia vida la perderá, el que dé la vida por mi Evangelio le salvará el Señor. Lo mismo al que sigue el camino de la verdad. Aquí está la clave, es elegir o la verdad o la mentira. Lo dice el Señor también en la carta de San Pablo. Dios les envía un espíritu de confusión por no haber amado la verdad que les podría haber salvado. Pero los fieles de UMBE ya estamos notando dos características que nos dicen que vamos por buen camino, y supongo que estarán de acuerdo la mayoría. Una, que esto supone cruz, y otra, que ya experimentamos la paz que nos trae la Virgen. Ella trae paz, y tenemos paz en la tribulación, no la paz como la del mundo, porque la paz es un fruto del resucitado, que es la gloria. Entonces ya estamos experimentando esa paz con tribulación, con cruz, con persecución. Efectivamente, Agustín. Y en ese último programa que hicimos comentando el programa Las Palabras, el discurso del padre Lofeudo, ese sacerdote que representa todo el clero oficialista que no ve y parece que no quiere ver, tú fíjate porque en este mensaje del 16 de enero le dice la vidente: señora, usted que lo puede hacer, hágame el favor y póngame un día y haga algo para que vea el párroco. Esto lo podríamos decir nosotros: señora, haga usted algo para que el padre Lofeudo y los demás vean. ¿Y qué le contesta la Virgen? Pues que se ponga suplicante en su alma a Dios. Es que el agua seguirá curando. A ver, ya tienen las pruebas. Más no puede hacer ya la Virgen. Pero es como, hablando de metafísica, de teología, es que Dios no se puede revelar más de lo que ya se ha revelado. Pero es claro, que, Agustín, tú estás hablando de... Sí. Sí. Estás hablando de radicalidad, que la Virgen es radical, que UMBE es radical, y es que, como dice ahí la Virgen, la respuesta, lo que dices tú, que se ponga suplicante su alma a Dios, pero fíjate lo que le dice luego: no sigue el camino de la verdad, ese cura no sigue el camino de la verdad, y que Dios nos hace responsable no era la luz celestial.
Entonces la Virgen, que sus hijos predilectos son los sacerdotes, que de esta sentencia esto es para echarse a temblar. Sí, señores sacerdotes, Dios no se puede revelar más de lo que ya lo ha hecho. La Virgen ya no puede hacer más de lo que está haciendo y diciendo y demostrando. No sigan pidiendo, porque entonces se van a encontrar con la respuesta del Señor a aquellos que seguían pidiendo signos. Eso ya es ofensivo. Eso demuestra falta de fe, negación de la realidad, que es un pecado contra el Espíritu Santo, obstinación. Están siendo obstinados. No digamos si además todo va de la mano, llaman vicario a quien es lobo, en fin. Entonces, ya seguir esperando, seguir tensando, seguir reinterpretando, eso ya es situarse voluntariamente en una zona en la que no van a ver la luz celestial. La Virgen es muy elegante, pero unos días antes ella había mostrado el infierno con los curas. Este mensaje lo dio a la quinta. Esta fue la quinta vez, de un modo o de otro, por medio de su mensajero o por medio de ella, que incluso en persona se presentó el 16 de diciembre, un mes antes del 70, y reprendió al párroco, en el que ella pidió que se resolviera. Nadie podrá decir que poca paciencia tiene la Virgen. No, muchísima paciencia. Unos meses antes ella vino porque había sido ofendida y contradicha por un cura, pero ese cura de Vizcaya, que ya seguramente habrá fallecido, les representa a ustedes. Ustedes están ofendiendo y contradiciendo a la Virgen porque tienen grandes faltas de fe, porque no defienden la verdad, porque son unos hipócritas que no quieren interpretar los signos de los tiempos. En el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de la Misericordia, el Señor llama hipócritas a los que no quieren interpretar los signos de los tiempos. Así que, por favor, a tiempo están, háganle caso a la Virgen. Efectivamente, Agustín, y no vale escudarse en que como el Colegio Cardenalicio ha dado al 100% por bueno este engaño, el Colegio de Obispos al 100% callan públicamente y ninguno levanta la voz para explicar este fraude que vivimos. Como todos ellos callan y consienten y están conniventes, pues entonces yo me lavo las manos y no tengo responsabilidad. Eso no cuela, Agustín. No, ni siquiera se van a salvar, que será lo que piensen muchos. Bueno, yo hago caso a mi obispo, estoy salvado, porque a mí Dios no me podrá decir nada, porque yo estoy siendo obediente al obispo. Es que estamos en una dura prueba de fe y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso podría servir si no se tuvieran las pruebas, como habrá pasado muchas veces en la historia, a un cura le toca un mal obispo que le da malas órdenes y el pobre cura pues se ve entre la espada y la pared. Bueno, eso es otro caso diferente, pero hoy día no vale esa excusa, porque lo hemos dicho muchas veces, todos los que hemos sido padres, lo hemos dicho a los niños, ¿le tienes que hacer caso a tu papá? Sí. Y si tu papá te dice que te tires por la ventana y te estrelles, le tendrás que hacer caso también ahí, en esa situación, y el niño, salvo que sea tonto de remate, que no lo suelen ser, porque tienen bastante sentido de la justicia, dice, no, porque me hago daño. Claro, entonces eso es lo mismo, ¿le tienes que hacer caso a tu padre el obispo? Depende de para qué, para esto no. Entonces, que nadie dice que esto sea fácil, pero las cosas son como son. Pero me da mucha pena, Arturo, porque yo constato que cuando los sacerdotes perciben el mensaje de Umbe, se entristecen, pero porque son muy pobres de ánimo, no tienen esa fuerza, esa llama. En lugar de alegrarse, claro, porque qué fácil es hablar de la cruz, pero cuando tienes la oportunidad de cristificarte, en lugar de alegrarte, te pones triste, porque claro, llega el momento de ser crucificado y eso ya no es fácil. Pues las palabras de la Virgen son clarísimas, a diferencia de estos súper sabios, estos listos, que son ambiguos, que no tienen el lenguaje del Evangelio del sí, sí, no, no. La Virgen aquí es directísima. No sigue el camino de la verdad, Dios no se hace responsable, no verá la luz celestial. Que esas palabras no recaigan en nosotros. Dios no lo permita, que nosotros nos hagamos dignos de la luz celestial, que nos hagamos dignos, con una respuesta sincera, humilde, honesta, que Dios nos vea luchando de verdad por ser obedientes, etcétera. O como dices tú, antes a Dios que a los hombres que están cayendo en la falsa obediencia, lo hemos explicado muchas veces, los papas lo advirtieron desde Gregorio XVI, que estaba descubierto el plan secreto
de los carbonarios de la secta masónica italiana, a través de la falsa obediencia, usurpando la sede petrina, llevar por la falsa obediencia a todos al desastre. Ya esos tiempos han cristalizado desde el 2013, estamos viviendo de lleno ese tiempo de la falsa obediencia, el catejón se ha ido, nos ha dejado solos, pero la Virgen no nos deja solos, ella es la divina pastora, está para este tiempo. Agustín, terminamos. Sí, porque hay que ser, y más adelante haremos un programa, pues como era Felisa, obediente, tenía infancia espiritual, creía, pues así hay que ser. Bueno, seguimos. Cuarto mensaje donde aparece el manto, 4 de junio del 72. Esto es un extracto. Los que han sido curados y no lo hacen público, recibirán males mayores, pero los que agradecidos lo dicen son mis lámparas encendidas y siempre estarán resguardados bajo mi manto. Y aquí hacemos la matización. No solamente la Virgen se está refiriendo a los curados con el agua, sino a los que ya conocen la revelación de Umbe, que les puede salvar, si ellos quieren, de ser engañados y arrastrados a la perdición con los malos pastores infiltrados de la masonería eclesiástica. Pero muchos no quieren oír, se tapan los oídos, son ciegos y sordos voluntarios. Entonces, pues a pesar de que han recibido este don, que todos realmente no merecemos por dignidad propia, sino porque la Virgen es así de buena y nos quiere salvar, si rechazamos el don, esto es un don, conocer esto es un don salvífico. Pues entonces, ¿de qué sirve? O sea, ¿de qué sirve conocer esto si luego pues decimos que no? Bueno, pues sí, habrá mucha gente que se haya condenado sabiendo mucho. Anda que no habrá teólogos en el infierno. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y de qué les ha servido eso? De nada. Entonces, conocer esto sin decirle a Dios que sí se va a luchar y a militar en su bando, pues es como haber sido curado con el agua y no divulgarlo. Bueno, sí, habrás... Bueno, es un arma de doble filo, es que se te vuelve en tu contra. Cuanto más sepas, más se te va a exigir, claro. Claro, si en el Evangelio el Señor se mostró contrariado con aquellos 9 leprosos que no volvieron ni a dar las gracias. Es que Dios no cambia de idea, siempre tiene los mismos métodos. Pues esto igual, hay que dar testimonio. En el mensaje anterior no lo comentaste, lo has comentado en otros vídeos. Si querías añadir algo, lo de que el ángel enviado por Dios con aquel celestial resplandor, las velas y el trozo de manto es para unir el reino de Dios. ¿Querías brevemente decir algo? Brevemente, y me alegro mucho que lo hayas rescatado porque esto es fundamental. Así es como la Iglesia va a triunfar, por este método sobrenatural que ya no depende del Vaticano ni de nadie, ni de ninguna iniciativa humana. El ángel enviado por Dios, con aquel celestial resplandor, la parusía, las velas representan el papado, estamos esperando a Pedro Romano, y el trozo de manto, la obediencia filial a la Virgen, esa es la receta para ser salvos, no otra. Esa es la receta, repetimos, conferencias episcopales, institutos de vida consagrada, universidades católicas, la radio de los obispos, la 13 y todos los periódicos oficialistas y todos los garabandalistas tibios, repetimos, el ángel enviado por Dios con aquel celestial resplandor, las velas y el trozo de manto es para unir el reino de Dios. No hay otro plan B a estas alturas. Antes sí lo había, en tiempos de Benedicto, de Juan Pablo, pero ahora ya no. Entonces, no busquen otra manera de salvarse, porque además esto se les está haciendo a ustedes muy largo. A nosotros también se nos hace largo, pero por el lado bueno, porque tenemos ganas de que ya sucedan las manifestaciones parusíacas. Pero a ustedes se les está haciendo largo porque como no resuelven, tienen que estar ya hasta la coronilla de escucharnos y diciendo a ver si se callan, a ver si esto se enmienda. No, ni nos vamos a callar, ni esto se va a enmendar al modo que ustedes esperan. Así que no se den de bruces contra la realidad, acéptenla, sean humildes, sean dóciles, tengan fe, tengan infancia espiritual, aprendan de la Virgen. Nosotros somos unos mandados, que nosotros por cuenta propia no hacemos esto, de verdad que no. Entonces, no lo vean como algo personal, sino
como que es el plan de Dios, que en condiciones normales tendrían que ser los pastores los que llevaran el timón, pero como la barca está usurpada y son los piratas los que quieren dirigirla a los escollos para hundirla, pues estamos otros tratando de decir que no, que este no es el camino, esta no es la ruta, que aquí hemos entrado ya en una fase diferente desde la Semana Santa del año 2020. Estamos en el tiempo de descuento y están malgastándolo la mayoría. Claro, por eso, como Dios es fiel y paciente, pues no lo va a hacer todo de repente, sino que les va a ir dando oportunidades progresivas. Pero, ojo, mucho cuidado, porque el ser humano es capaz de obstinarse hasta niveles insospechados y les puede pasar como a este cura que, a pesar de que durante 5 ocasiones había sido comunicado, demostrado, vio las curaciones, seguía en sus 13. Bueno, pues es que ustedes siguen en esa actitud. Cambien, por favor. Efectivamente. Vamos con el último mensaje de 11 de diciembre del 75 que dice así: cuando con vuestras oraciones y sacrificios me ayudáis a salvar un alma y convertís un pecador, me cerráis una herida. Estoy muy contenta con Umbe. Yo os tengo a todos bajo mi manto. Pues este mensaje es precioso. Se van a cumplir 50 años pronto de este maravilloso mensaje. Si la Virgen pues nos da la gracia, pues a ver si para esa fecha pues podemos hacer una especie de recopilatorio de lo que ha pasado en este año, en el cual se cumple el 50enario de este mensaje, 11 de diciembre del 75. Al decir esto, la Virgen estrechaba sobre su corazón a los fieles que se reúnen en Umbe y se mostraba muy sonriente. En varias de sus apariciones la Virgen ha repetido: el agua seguirá curando. Es un final feliz. Este mensaje ya es de los mensajes sueltos que se dieron después del último mensaje del 15 de noviembre de 1972, cuando terminó el cuarteto fundamental de Umbe, años 69, 70, 71 y 72, pero luego ha habido algunos mensajes sueltos, este es uno de ellos. Y se observa, igual que unos días después, el 28 de febrero del 76, cómo la Virgen está muy contenta. Esto va en la línea del triunfo de su Inmaculado Corazón, después de pasar una tribulación, claro. Entonces, bueno, pues tenemos que ayudarla. Esto es como lo de Garabandal. Con vuestros esfuerzos podéis evitar la ira de Dios. Estamos llamados a la salvación. Y aquí lo mismo, cuando con vuestras oraciones y sacrificios me ayudáis a salvar un alma y convertís a un pecador, pues le cerramos una herida. Todo lo contrario, cuando no se le hace caso a la Virgen y se trabaja contra lo que ella dice, se la acalla, como por ejemplo tenemos lamentablemente que nombrar el caso de un sacerdote, 2 sacerdotes, que hace poco editaron un vídeo, el argentino Olivera Rabasi y el español Alberto González Chávez, que este último, el español, dijo algo así como que las apariciones de la Virgen que no eran verdaderas, eso de que la Virgen se apareciera y besara objetos. Bueno, pues qué pena, porque le están llevando la contraria a la Virgen. Y Arturo, fíjate, hoy, 26 de septiembre del año 2025, pues ese 26 de septiembre tiene 2 precedentes en Umbe, en los años 70 y 71. Y en el 70, especialmente, se ve la importancia de los sacramentales. La Virgen se aparece, besa los objetos, dice que el agua seguirá curando. El 26 de septiembre de 71 ya estamos a las puertas de los arrebatamientos, porque ya la abominación de la desolación, que es hacia lo que vamos, se ha producido. De hecho, unos días después, la Virgen habla de la marca de la bestia. Dice que a final de octubre que los obispos van por mal camino y luego aparece San Miguel para el momento de la separación, de la siega, ¿no? Entonces, estos sacerdotes que no quieren creer, incluso algunos faltan al respeto a los que creemos en las apariciones de la Virgen y nos dicen aparicionistas, pues es que están desaprovechando oportunidades, no están ayudando a la Virgen y pensarán que ahora vale lo que antes valía. No, que lo hemos dicho mil veces, que no vale ahora lo que antes sí ha valido. No quieren asumirlo. Bueno, pues no será que no está escrito, pero si esto viene en la Biblia, a ver, cojan la Biblia, que no es una cosa de Umbe. En fin. Sí, Agustín, finalmente la nota que viene en este mensaje es que la única vez que la Virgen en Umbe no apareció vestida con el manto de pura dolorosa fue en la visión de la crucifixión, porque fue la escena real.
María aparentaba tener 50 años y además aún no era sábado santo. En Garabandal ella nos protege con el escapulario. Por la fe en la Virgen sabemos que Garabandal y Umbe son la misma aparición. Pues sí, Garabandal y Umbe son la misma aparición. La Virgen protege de muchas maneras, con la medalla milagrosa, con el escapulario, con sacramentales pasados por el agua de Umbe, pero ella es tan sencilla que lo que quiere es que nos consagremos. No ha dado una fórmula específica. Se pueden hacer los 33 días de San Luis María Griñón de Montfort, pero también todos los días hay que renovar esa consagración con una oración, rezándole el rosario. El padre Pedro Muñoz lo explica muy bien, el máximo experto en las locuciones al padre Gobi, dice: la Virgen nunca dio una fórmula exacta de cómo había que consagrarse. Ella quiere nuestro corazón, que seamos sinceros. A Dios no se le puede engañar con apariencias, porque Dios ve todo, la sabiduría escruta el interior de los hombres. Y eso es lo que pide la Virgen. Nuestra sinceridad, que no pongamos obstáculos a la luz del Espíritu Santo, de su esposo místico. Y a los hombres se les puede engañar, incluyendo a los sacerdotes, que son hombres, en el confesionario, en fin, pero a Dios no. A Dios nadie le engaña, de Dios nadie se burla y no hay nada oculto que no llegue a ser descubierto. Así que a tiempo están todos aquellos, si no quieren ver la película de su vida con escenas vergonzosas y culpables, de echar mano de la misericordia de Dios y lavar sus culpas en la sangre del Cordero, y antes de que sea demasiado tarde, porque eso también es de Umbe, para cuando quieran creer será tarde. Bueno, pues ánimo, a tiempo están. Bueno, pues con esto terminamos, Agustín, muchísimas gracias. Dice el dicho, carretera y manta, ¿no? Carretera y manta. Nosotros podemos decir carretera y manto, bajo el manto de María. Sigamos la carretera, el camino, acordaos aquella película, Autopista hacia el cielo, sigamos ese camino, esa carretera, bajo el manto de María, porque esta vía sacra es estrecha y es muy fácil salirse a derecha o a izquierda. Los engaños te vienen por todos lados, las tentaciones son de todos los colores y cuanto más cerca estamos del Señor, las tentaciones son más sutiles. Y ahora que todavía no ha aparecido el anticristo político que se va a llevar por delante prácticamente a la humanidad entera, porque es el falso solucionador, ya hemos tenido el entrenamiento con la falsa solucionadora de la de Satanudos, ese espíritu de falsas soluciones nos va a venir con el anticristo político cuando todo esté hecho un auténtico caos. Y claro, ¿quién cuando no está sufriendo, sin electricidad, sin comida, sin nada, te viene un salvador humanitario que te lo soluciona todo? ¿Quién va a decir que no? Bueno, pues tenemos que estar con la gracia las lámparas muy encendidas para que nuestro sí sea ante todo un sí a Dios. Agustín, muchas gracias por todo. Lo último que quiero decir, Arturo, es que la Virgen dijo el 21 de agosto del 69, el día en el que ella vino, porque había sido ofendida y contradicha, que lo que el ángel trajo era algo propio de ella, para que no quede ninguna duda. Entonces, estos sacramentales, el agua, el trozo de manto, la medalla, el rosario parusíaco, que hay que rezarlo como ella ha pedido, son algo propio de ella, algo propio de ella. La casa santuario es algo propio. Estáis en mi casa y aunque ahora hayan echado cemento sobre la vía sacra, no van a conseguir ocultar la realidad. Eso de echar cemento, a ver, habrá quien diga, hombre, qué mal pensados sois, pero lo tenemos que interpretar como lo que es. Una forma de tratar de cubrir, de ocultar la realidad de las Mariofanías de Umbe, y no lo van a conseguir. Pues nada más, Arturo. Efectivamente, no lo van a conseguir. Al final, mi corazón inmaculado triunfará y nosotros queremos ser parte del ejército de María Santísima. Pidamos esa gracia de ser apóstoles de los últimos tiempos, con todo lo que eso significa, que no se puede poner una vela a Dios y otra al diablo, que no se puede servir a dos señores, que hay que ser radicales, pero con una radicalidad sencilla, la de Nuestra Señora, de su mano y bajo su manto es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.